El universo siempre ha sido más extraño de lo que imaginamos. Existen anomalías que desafían las explicaciones y luego existen anomalías que reescriben las reglas de la química cósmica. El objeto 3I Atlas está liberando níquel, mucho níquel, a tasas que no deberían ser posibles a la distancia en que se encuentra. Y aquí está el detalle que tiene perplejos a los científicos. Lo está haciendo de una manera que recuerda, de forma inquietante, a procesos industriales humanos, no procesos naturales, no la sublimación típica de los cometas, sino procesos que aquí en la Tierra solo encontramos en fábricas, refinerías e instalaciones de manufactura avanzada. Nuevas observaciones del observatorio Keck en Hawái han capturado algo nunca antes visto en un cometa. Un perfil radial de emisión de níquel tan concentrado en el núcleo que sugiere una fuente de liberación extremadamente localizada, casi como si hubiera puntos de ventilación específicos expulsando el metal de forma controlada. Suscríbete al canal Fuente Galáctica. Dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Porque cuando este perfil de níquel se compara con las emisiones de cianuro, otro compuesto detectado, el patrón se vuelve aún más extraño. El cianuro se esparce en una coma extensa, como se espera de un cometa normal. Pero el níquel permanece adherido al núcleo, concentrado en un radio mucho menor. Estamos observando química que no encaja, patrones espaciales que no deberían existir y una creciente lista de características que hacen cada vez más difícil encuadrar a 3C Atlas en la categoría de cometa normal, venido de otra estrella. Ahora, vayamos a los datos y prepárese, porque cada medición añade una nueva capa al misterio. El 24 de agosto de 2025, cuando 3I Atlas estaba a aproximadamente 2.75 unidades astronómicas del Sol, hablamos de unos 411 millones de kilómetros, el telescopio Keck-E en Hawái capturó algo extraordinario usando el Keck Cosmic Wave Imager, KCWI. Este no es un espectrógrafo común, es una unidad de campo integral, o IFU. Imaginen esto. Los telescopios tradicionales suelen usar una rendija larga y delgada para tomar el espectro, dándote la química de una sola línea a través del objetivo. Un IFU, en cambio, es como un paquete de miles de fibras ópticas. Captura un espectro completo para cada píxel de la imagen. Es como tomar miles de fotos en diferentes longitudes de onda simultáneamente. Obtienes datos espaciales, dónde está la luz, y espectrales, de qué está hecha la luz, al mismo tiempo para toda la región. Y lo que este mapa tridimensional reveló fue perturbador. El equipo, liderado por W.B. Hugendan de la Universidad de Hawái, confirmó las emisiones de cianuro y níquel reportadas previamente, pero por primera vez lograron mapear sus perfiles radiales. Un perfil radial es simplemente un gráfico que muestra cuán brillante es algo a medida que te alejas del centro, y los perfiles del níquel y del cianuro no coincidían en absoluto. El cianuro, CN, una molécula prebiótica común en cometas formada por carbono y nitrógeno, muestra un patrón de distribución relativamente esperado. Se extiende en una coma difusa alrededor del núcleo, alcanzando distancias de más de 840 kilómetros. Su tasa de decaimiento exponencial, qué tan rápido disminuye su concentración al alejarte del núcleo, tiene una longitud característica de 841 kilómetros. Esto tiene sentido. El hielo en el núcleo se sublima, libera la molécula madre, como HCN, la luz solar la rompe, crea el CN, la molécula hija, y ésta se expande hacia afuera, química cometaria de manual. Pero el níquel cuenta una historia completamente diferente. El níquel está extremadamente concentrado cerca del núcleo, con un radio característico de solo 594 kilómetros. Eso es cerca de 250 kilómetros menos que el cianuro. La mayoría del flujo de níquel proviene de los primeros 2000 kilómetros alrededor del núcleo, mientras que el cianuro sigue siendo detectable mucho más allá.
Es como ver dos sistemas completamente diferentes operando en el mismo objeto. Uno se comporta como cometa, el otro se comporta como algo diferente. Y además, la proporción de níquel en relación al cianuro en 3i Atlas es órdenes de magnitud mayor que la de cualquier cometa del sistema solar jamás observado, incluyendo a 2i Borisov, el único otro cometa interestelar confirmado que mostró emisiones metálicas. Y aquí es donde se pone aún más extraño. El equipo intentó detectar hierro, Fe, el compañero geoquímico del níquel. En cometas naturales, en asteroides, en meteoritos, en prácticamente cualquier objeto rocoso del espacio, níquel y hierro aparecen juntos en proporciones previsibles. Se forjan juntos en supernovas. Se encapsulan en minerales en proporciones casi solares. Son inseparables. Pero en las observaciones del 24 de agosto no había hierro detectable. Cero. Nada. Solo un límite superior de detección que mostraba que, si el hierro estaba presente, sería en cantidades mínimas, muy por debajo de lo que se esperaría naturalmente. Observaciones subsecuentes del Very Large Telescope, VLT, en Chile, realizadas a principios de septiembre, cuando el cometa estaba a 2.6 unidades astronómicas, finalmente sí detectaron hierro. Pero aquí está el problema. La proporción níquel-hierro se desplomó dramáticamente. Pasó de estar extremadamente dominada por níquel a proporciones casi solares conforme el objeto se calentaba. ¿Por qué esto es tan raro? Porque no sigue el patrón de sublimación normal. En un cometa natural que se calienta, esperarías que ambos metales comenzaran a sublimar gradualmente, manteniendo una proporción relativamente constante, no un cambio abrupto y dramático, donde el hierro aparece de repente después de estar completamente ausente. Es como si el objeto estuviera ajustando su química en respuesta al calentamiento. La explicación natural propuesta por los científicos involucra compuestos organometálicos, específicamente carbonilos metálicos. El tetracarbonilo de níquel, NiCO 4, tiene un punto de sublimación extremadamente bajo, cerca de 43 grados Celsius. El pentacarbonilo de hierro, FeCO5, sublima a 105 grados Celsius. Esta diferencia de temperatura podría explicar por qué el níquel aparece primero a grandes distancias del Sol, mientras que el hierro solo comienza a ser detectable cuando el cometa está más cerca y más caliente. Pero hay grandes problemas con esta explicación. Primero, los carbonilos metálicos son compuestos extremadamente raros en el espacio. Requieren condiciones muy específicas para formarse. Ambientes ricos en monóxido de carbono, CO, las temperaturas correctas y, crucialmente, la falta de agua y oxidantes que destruirían estas frágiles moléculas. Segundo, e incluso si se forman, se disocian, se rompen muy rápidamente cuando se exponen a la luz solar. El tetracarbonilo de níquel tiene una vida útil muy corta, quizás solo horas, en el vacío del espacio bajo la radiación ultravioleta. Se descompone en níquel atómico y monóxido de carbono casi inmediatamente. Paradójicamente, esta fragilidad es lo que explicaría el perfil radial concentrado. Si el níquel se libera de carbonilos que se disocian instantáneamente cerca del núcleo, veríamos exactamente ese patrón, una concentración central fuerte de níquel atómico que no tiene tiempo de expandirse antes de ser detectado. Pero esto levanta otra pregunta. ¿De dónde vienen estos carbonilos? ¿Y cómo sobrevivieron miles de millones de años viajando por el espacio interestelar? Una teoría alternativa involucra hidrocarburos aromáticos policíclicos, o PAHs, moléculas complejas de carbono que pueden unirse a átomos metálicos. Piense en naftaleno ligado a un átomo de níquel. Estas moléculas son fácilmente fragmentadas por la luz solar, liberando el átomo metálico y manteniéndolo concentrado. Pero, de nuevo, hablamos de química extremadamente específica. Una tercera posibilidad, la hipótesis híbrida, propone la formación in situ de carbonilos metálicos. La idea es que sulfuros de níquel-hierro estén presentes en el núcleo. Cuando se exponen al ambiente rico en monóxido de carbono alrededor del cometa,
Estos sulfuros se carbonilan, formando el tetracarbonilo de níquel directamente en la superficie. Esta hipótesis predice que el níquel debería estar fuertemente concentrado, lo cual observamos. Pero aquí está el detalle crucial. Las observaciones muestran una emisión de níquel simétrica. No hay chorros obvio. La emisión es centralizada, pero sorprendentemente uniforme. Si la formación in situ estuviera ocurriendo, dependería de dónde están los sulfuros y dónde está el CO. Debería crear puntos calientes, emisiones anisotrópicas, pero vemos una esfera homogénea. Y luego está la cuestión de la anticola. Sí, 3I Atlas tiene una cola apuntando hacia el Sol, no alejándose de él. Esto fue confirmado en las imágenes de Keck, una estructura de gas y polvo extendiéndose en la dirección opuesta a la esperada. Las anticolas pueden ocurrir en cometas naturales bajo condiciones específicas, usualmente involucrando partículas de polvo grandes que son menos afectadas por la presión de radiación. Pero combinada con todas las otras anomalías, añade más extrañeza. Y no podemos ignorar la proporción de níquel en relación a otros compuestos. La proporción níquel-agua, Ni H2O, es anormalmente alta, cerca de 2 órdenes de magnitud mayor que lo esperado, similar a 2I Borisov. Pero aquí está el detalle intrigante. La proporción níquel monóxido de carbono, Ni CO, parece estar alineada con los cometas del sistema solar. El níquel en relación al CO sigue patrones normales, pero en relación al agua está completamente fuera de escala. ¿Qué sugiere esto? Que 3I Atlas es extremadamente deficiente en agua comparado con cometas típicos. Su actividad es impulsada principalmente por CO2 y CO, no por sublimación de hielo de agua. Y esto hace sentido para un objeto formado en las regiones externas frías de un disco protoplanetario alrededor de otra estrella, donde el agua era escasa, pero los compuestos de carbono abundantes. Pero incluso esta explicación tiene problemas, porque si 3I Atlas se formó en un ambiente tan frío y pobre en agua, ¿cómo acumuló tantos carbonilos metálicos volátiles, esas moléculas que son destruidas fácilmente por el agua? También está la cuestión levantada por el físico Avi Loeb, quien ha sido vocal sobre las anomalías de 3I Atlas. Loeb calculó que para que el objeto permanezca tan estable en su trayectoria, a pesar de perder 150 kilos de masa por segundo a través de la desgasificación, necesitaría tener una masa mínima de 33.000 millones de toneladas. Esto implica un objeto de al menos 3 kilómetros de ancho, o, alternativamente, un objeto hecho de material extremadamente ligero, material que no conocemos. Y aquí entra la pieza más provocativa del rompecabezas. Loeb sugirió que procesos involucrando tetracarbonilo de níquel recuerdan a la producción industrial. Aquí en la Tierra, aleaciones especializadas de níquel de alta pureza se producen usando exactamente ese tipo de química. El proceso MOND, desarrollado a finales del siglo XIX, usa Ni-Fuoxio-4 para refinar níquel. Es un proceso que requiere control preciso de temperatura y presión. No es algo que ocurra espontáneamente en la naturaleza, excepto bajo condiciones extremadamente raras. Entonces, tenemos dos posibilidades. O 3I Atlas se formó en un ambiente tan exótico que desarrolló naturalmente química que imita procesos industriales humanos, o estamos observando algo que no es enteramente natural. Loeb mantiene su clasificación de 3I Atlas en nivel 4 en su escala, donde 0 es natural y 10 artificial, indicando que aunque todavía considera más probable que sea natural, hay anomalías suficientes para justificar la investigación seria de alternativas. Y no está solo. La física alemana Sabine Hossenfelder, conocida por su escepticismo riguroso, comentó recientemente sobre el caso. Ella no defiende que el objeto sea artificial, pero critica fuertemente la tendencia de la comunidad científica a catalogar objetos prematuramente, de ponerlos en cajas conceptuales antes de tener datos completos, de descartar hipótesis alternativas sin investigación adecuada simplemente porque son incómodas. Hossenfelder
apunta que la ciencia tiene un historial de errores tipo Imer. Rechazar hipótesis verdaderas erróneamente. La teoría de que bacterias causan úlceras estomacales fue ridiculizada por décadas. Cuando rechazas una hipótesis prematuramente, deja de atraer atención científica. En el caso de Atlas, Hossenfelder argumenta que el mayor error que nuestra civilización podría cometer sería no buscar tecnología alienígena simplemente porque el estigma social y profesional hace impopular la hipótesis. Y esa es una crítica válida, porque cuando miras objetivamente los datos, ves patrones que no encajan cómodamente en ninguna explicación. Y aún no tenemos los datos más importantes. Las sondas cercanas a Marte, Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, con su cámara High-Rise, capaz de una resolución de 30 centímetros por píxel, ExoMars Trace Gas Orbiter, la sonda Hope de los Emiratos Árabes. Todas tenían línea de visión directa hacia 3I Atlas durante su perihelio, cuando estaba oculto de la Tierra por el Sol. Estas naves capturaron, o debieron capturar, imágenes de alta resolución y datos espectrales detallados. HIRIS podría resolver la forma del núcleo. ¿Es alargado? ¿Es esférico? ¿Podría ver los respiraderos de níquel? Esos datos podrían resolver definitivamente la naturaleza del objeto, pero no han sido liberados públicamente. Las agencias espaciales han guardado un silencio notable. Los datos existen, pero el cuadro completo no está siendo compartido, y a cada día que pasa sin divulgación, las especulaciones crecen. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Con un objeto que muestra química imposible a distancias imposibles, liberando metales en patrones que recuerdan procesos industriales, y exhibiendo una concentración de níquel tan localizada que sugiere fuentes de emisión puntuales. ¿Es natural? Probablemente. Estadísticamente, la vasta mayoría de visitantes interestelares serán cometas y asteroides naturales. Pero probablemente natural no es lo mismo que ciertamente natural. Y las anomalías son reales. En los próximos meses, conforme 3I Atlas continúa su jornada y regresa a la visibilidad, tendremos más oportunidades de observación. Si los patrones cambian, si la distribución de níquel se vuelve más difusa, se fortalecerá la hipótesis de carbonila metálica. Pero si los patrones permanecen anómalos, si los datos de alta resolución de las sondas marcianas, cuando finalmente sean liberados, muestran estructuras inexplicables, entonces tendremos que confrontar la posibilidad de que 3I Atlas es algo que no esperábamos. Somos polvo de estrellas que se volvió consciente, y 3I Atlas es polvo de estrellas venido de otro mundo. Cuando analizamos su química imposible, estamos haciendo la pregunta más fundamental: ¿estamos solos? Y quizás, solo quizás, el níquel liberado a 411 millones de kilómetros del Sol sea la primera pista de que la respuesta es no. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.